Buenas, bienvenidos al tema 8. En este tema 8 veremos qué es la librería STL y algunas de sus funcionalidades. Empezaremos con un pequeño repaso de lo visto hasta ahora. Luego fijaremos los objetivos, de los cuales será ver qué es la librería STL. La librería STL la podemos dividir en tres grandes partes, que son contenedores, iteradores y algoritmos. Dentro de los contenedores veremos una clase que es la clase vector. Veremos que podemos crear vectores de enteros y vectores de string. Dentro de estos ejemplos veremos qué es un iterador, que nos va a servir para recorrer un contenedor, un conjunto de datos. Luego veremos unos algoritmos, no los veremos todos porque hay bastantes, y terminaremos con unos ejemplos prácticos de cómo utilizar la librería STL. El tema 6 empezamos la programación orientada a objetos y vimos lo que era una clase y lo que era un objeto. Vimos que un objeto podía tener atributos que generalmente no iban a ser visibles, que son los datos que contiene, y los métodos, que son operaciones que vamos a poder hacer sobre los objetos. Vimos además que teníamos la opción de usar siempre el constructor, de forma que un objeto siempre va a estar inicializado a algo, aunque fuese un valor cero o un conjunto vacío o la cadena vacía en el caso de string. Vimos que a la parte pública de un objeto íbamos a poder acceder, pero iba a haber una parte privada, generalmente los atributos, los datos, que no íbamos a poder acceder. Vimos que realmente el CIN y el COUT que habíamos estado utilizando durante todo el curso eran objetos, y vimos dos ejemplos de clase, la clase string y la clase complex, donde la clase complex realmente era una plantilla, le teníamos que decir de qué queríamos crear el complejo, que podía ser de enteros, de float o de doubles. El tema 7 empezamos viendo qué era la persistencia de datos, que es que poder tener los datos después de finalizar el programa. Aunque el programa termine, vamos a poder almacenar información que posteriormente vamos a recuperar. Vimos cómo era la estructura de ficheros en Windows y luego vimos las dos clases que utilizamos para acceder a ficheros. Uno que era Output File Stream para escritura y la otra que era Input File Stream para lectura. Y terminábamos viendo un ejemplo donde se utilizaban objetos de las dos clases, que íbamos a leer de un fichero y vamos a escribir en otro fichero para copiar el contenido. Estos son los objetivos. Primero de todo, haremos una breve descripción de lo que es la librería STL. Veremos que tendremos contenedores, que son clases que nos permiten almacenar información, y veremos únicamente dos contenedores, la clase vector y la clase map. Veremos qué son los iteradores, que nos van a servir para recorrer un contenedor, para recorrer un conjunto de datos, y luego de todos los algoritmos que hay en la parte de la componente de algoritmos, solo veremos cuatro de ellos. Uno de ordenación, de invertir el orden, uno de transformar y otro de comparación. Y todo esto lo aplicaremos a diferentes problemas. Pasemos a ver lo que es la librería STL. STL viene del inglés Standard Template Library. Y como su nombre indica, es una librería de plantillas estándar, de plantillas genéricas de las que se va a hacer un uso extensivo. Dentro de la librería STL hay tres partes, que son los contenedores, que son un conjunto de clases que van a permitir ser un almacén de datos. Hasta ahora la forma de almacenar los datos será mediante el array. Ahora tendremos unos contenedores. Estos contenedores, a la diferencia del array, van a poder ir creciendo de tamaño a medida que vaya siendo necesario. Luego tendremos los iteradores, que van a servir para recorrer estos contenedores, es decir, para poder obtener cada uno de los elementos que contiene el contenedor. Y por último tenemos los algoritmos. Los algoritmos son un conjunto de funciones que van a permitir cosas como buscar, ordenar, etc. Dentro de los contenedores tenemos tres grandes tipos. Tenemos los contenedores lineales, los contenedores asociativos y por último los adaptados, que realmente se basan en los lineales. Hasta ahora, para guardar información, guardar un conjunto de datos, lo que teníamos era un array. Y en el momento de crear el array, ya fuese en tiempo de compilación o mediante el operador new, le teníamos que decir el tamaño. Por ejemplo, si es un array de 5 elementos, irán del 0 al 4. Pero una vez creado ese array, ya no lo podemos agrandar, no lo podemos ni aumentar el tamaño ni reducirlo. La clase vector nos lo va a permitir. De forma que nosotros tendremos un vector y podremos ir añadiendo elementos. Internamente lo voy a guardar con un array. ¿Qué quiere decir eso? Pues, por ejemplo, tendremos inicialmente capacidad para guardar 5 elementos. Una vez que alcancemos ese límite, si queremos añadir uno nuevo, no va a caber. ¿Qué va a hacer la clase vector sin que nos demos cuenta? Va a ser completamente transparente para nosotros. Pues creará un array, por ejemplo, de 10 elementos, copiará todos los elementos al nuevo array, este array de aquí lo liberará y el nuevo array que ha creado será realmente lo que contenga los datos de la clase vector. Todo esto lo hará, pero de forma transparente. Nosotros simplemente iremos añadiendo elementos al vector, a este contenedor.
Y cuando tengamos que acceder a un elemento, lo haremos mediante el índice. Por ejemplo, diremos que queremos acceder al elemento número 6, que será el que está en la séptima posición. Esta forma de trabajar del vector, el acceso es muy rápido porque simplemente tenemos que poner el índice. Sin embargo, añadir un elemento puede ser muy costoso. Si nosotros tenemos 10.000 elementos y tenemos que pasar a tener 10.001 y no caben, tendremos que crear un nuevo array, por ejemplo, de 10.000 10 posiciones. Pero esos 10.000 elementos que ya teníamos tendrá que copiarlos todos. Y eso será trabajo. Con un contenedor de tipo lista va a ser diferente. Un contenedor de tipo lista, cada elemento guardará la información del elemento, por ejemplo un entero, y un puntero al siguiente elemento. 2, aquí habrá un 7, aquí otro que es el 5, y el último elemento apuntará a tierra, apuntará al null pointer. Esta lista tiene 1, 2, 3, 4 elementos. Fijaos que si yo quiero llegar al último elemento, que es este de aquí, yo no puedo acceder de forma directa. Yo tengo que hacerlo atravesando todos. Es decir, primero tengo que ir a este, a partir de este me da un puntero que es el siguiente, a partir de este, a partir de este, y así llego al último. Si tengo 4 elementos no es muy costoso. Pero si tengo 10.000 elementos y quiero llegar al último, tengo que pasar por todos. Y eso no es muy eficiente. Entonces, ¿cuál es la ventaja de una lista frente a un vector? Pues la ventaja que tiene la lista es que las inserciones son muy rápidas. Las inserciones que yo quiero hacer las puedo hacer al principio. Y lo único que tengo que hacer es apuntar al nuevo elemento y este nuevo elemento apuntará al que era el primero. Y entonces este pasará a ser el primer elemento. Las listas no las veremos en este curso. Lo que sí que veremos serán el contenedor vector. Lo veremos durante este vídeo. A continuación tenemos los asociativos. Los asociativos tenemos dos, el set y el map. El set es un conjunto de claves, es decir, de que representa un conjunto donde no pueden estar repetidos. Es decir, yo puedo tener el 1, el 4, el 7, pero si quiero insertar de nuevo el 4, yo no puedo. En un vector sí, en un vector yo podía tener todos los elementos con el valor 4, por ejemplo. Aquí no. Aquí si yo en un conjunto tengo el valor 4, no lo puedo volver a añadir. Es decir, hay una comprobación de unicidad de los elementos. La clase map, que lo veremos en el siguiente vídeo, es un poco más complicada. Realmente son pares clave-valor. Es como si fuese un diccionario. Por ejemplo, yo tengo en un diccionario una palabra y para la palabra lo que tengo es una definición. ¿Eso qué significa? Que esto es la clave y esto de aquí va a ser el valor. Por ejemplo, puedo tener un diccionario sobre el número de nacimientos que ha habido en cada año. Podría tener en la clave 1976 han nacido 1002 personas. En la clave 1978 han nacido 5042 personas. En la clave 1979 han nacido 8002 personas. Las claves no se pueden repetir, tienen que ser únicas. Y cada clave tiene que tener un valor. Y ese valor se puede repetir. Podría ser que hubiese 2 años que hubiese nacido el mismo número de personas. Cuando yo creo un map, le voy a tener que decir el tipo de la clave, que en este caso es entero, y el tipo del valor, que en este caso también es entero. Pero podría ser, como en el caso que hemos visto de diccionario, un string. En un diccionario propiamente dicho, el que podemos coger de papel, lo que sería la clave sería un string y el valor sería también un string con la definición. Y por último tenemos los adaptados. Los adaptados realmente se implementan a través de vector o a través de lista o a través de alguna de estas clases de contenedores lineales. Tanto en contenedores lineales como en contenedores asociativos hay más clases, pero no las veremos todas. Solo veremos la clase vector y la clase map. Pero es muy importante saber qué es estos dos tipos de aquí. El tipo stack, que es una pila, y el tipo kiwi, que es una cola. Un stack, una pila, es de tipo LIFO. LIFO significa last in, first out. ¿Qué significa esto? Pues como si fuese una pila de platos. Yo tengo una mesa y cada vez que me llega un plato lo voy poniendo sobre la mesa. Cada vez que friego un plato lo pongo sobre la mesa. Si ahora yo necesito un plato, lo que hará será coger el último que he puesto. O sea, el primero en salir será el último que he puesto. ¿El último que he puesto cuál es? El de arriba de todo. Pues este será el que saldrá. Si necesito un nuevo plato, pues cojo el de arriba de todo. ¿Que necesito otro nuevo plato? Cojo el de arriba de todo. Friego un nuevo plato, se vuelve a colocar arriba. Friego otro nuevo plato, se vuelve a colocar arriba. Esto es la estructura pila. A diferencia de la pila, tenemos la FIFO. La FIFO, que significa first in, first out, es como si fuese una cola. Hay una tienda y el primero que llega
va a ser el primero en ser atendido. De forma que pueden ir llegando personas. El primero que saldrá, ¿cuál será? Pues el primero que llegue. Irán llegando personas y el primero que salga del contenedor también será el primero que llegó. Y así iremos dando el servicio. Es la diferencia entre un LIFO y un FIFO. Toda esta información de todas estas clases y mucho más lo podéis encontrar en esta URL. Vemos que son los iteradores. Los iteradores sirven para recorrer un conjunto de datos, es decir, para recorrer los datos que hay en estos contenedores. Cuando queramos hacerlo, lo que tendremos que hacer será obtener un iterador que apunte al contenedor, es decir, un iterador propio de ese contenedor. Una vez que hayamos obtenido un objeto de la clase iterador, vamos a poder ir moviéndonos por los elementos. ¿Qué podremos hacer? Podremos hacer avanzar, podremos retroceder, saltar n posiciones hacia adelante, saltar n posiciones hacia atrás, o bien comparar la posición, es decir, si un elemento viene antes que otro. Algunas de estas posibilidades, algunas de estas opciones no van a estar siempre disponibles, según qué contenedores. Los contenedores que vamos a ver, que son la clase vector y la clase map, sí que estará. Pero hay algunos contenedores que solo se permite avanzar, no pudiendo retroceder en ningún caso. Estos contenedores van a ser muy útiles y realmente es como si fuese un puntero. Es decir, cuando nosotros tenemos un array, nosotros podemos hacer que un puntero P apunte al primer elemento e ir iterando. Ir iterando, ¿qué quiere decir? Pues que este valor de P irá aumentando y cada vez podemos ir obteniendo el contenido. Y esto lo hacíamos con el P++. Pues con un iterador la idea es exactamente lo misma, pero en vez de tener un array y un puntero, tenemos un contenedor, por ejemplo, un objeto de la clase vector, y en vez de tener un puntero, tenemos un iterador. Este iterador, que inicialmente puede apuntar al principio, podemos ir avanzando, que también será con el más para ir aumentando, o podremos retroceder con el menos. También podremos comparar o podremos saber si hemos llegado al final. Los iteradores tienen la ventaja que son una implementación abstracta de un recorrido. Es decir, yo puedo utilizar la misma estructura de iterar para recorrer un vector, para recorrer un map, para recorrer una lista, una pila o cualquier contenedor. Para más información podemos acceder a esta URL donde hay explicación y ejemplos sobre iteradores. En cuanto a algoritmos, podemos decir que hay cerca de 100 algoritmos diferentes implementados. Lógicamente no los vamos a ver todos ni mucho menos, solo veremos 4. Pero hay algoritmos para hacer búsquedas dentro de un contenedor, para ordenar un contenedor, para contar el número de elementos que cumplen una cierta condición, para transformar, que quiere decir cada elemento le vamos a hacer una operación. Por ejemplo, si fuese un contenedor de enteros, a cada entero elevarlo al cuadrado. O bien determinar cuál es el mínimo de un contenedor, el máximo, o incluso que nos devuelva el mínimo y el máximo. Veremos uno de los contenedores más utilizados, que es la clase vector. Para poder utilizar la clase vector, lo primero de todo que tenemos que hacer es incluir esta librería, la librería vector. Dentro de esta librería está declarada la clase vector. La clase vector realmente es una plantilla. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a poder crear objetos de la clase vector, pero le vamos a tener que decir el tipo. Esta T de aquí se la vamos a tener que especificar. Es decir, podremos crear un vector de enteros, un vector de floats, un vector de doubles, un vector de strings, pero todos los elementos de ese vector siempre serán del mismo tipo. Además, la implementación que hace es a través de un array. Y este array es autoexpandible. ¿Qué quiere decir eso? Pues que nosotros cuando creamos un vector, inicialmente está vacío, no tiene elementos. A medida que vayamos añadiendo elementos a este vector, a este conjunto, entonces este array que tiene internamente va a ir creciendo. Va a ir creciendo y nosotros no nos vamos a dar cuenta. Por ejemplo, tendrá un tamaño de 5, luego tendrá un tamaño de 10, de 15, de 20, etc. Como él decida. Pero a este array de aquí nosotros no vamos a acceder nunca, va a estar en la parte privada, en la parte que no podemos acceder. A lo que sí podemos acceder es a una serie de métodos. Estos métodos nos permiten, por ejemplo, obtener el tamaño, que quiere decir el número de elementos que tiene el vector. También podremos obtener la capacidad, que es realmente para hasta cuántos datos podemos guardar sin que sea necesario incrementar este vector. Nosotros podemos tener un tamaño de 1, solo tenemos un elemento en el vector, pero la capacidad sea de 5, es decir, podemos tener hasta 5 elementos en el vector sin que sea necesario autoexpandir este array que tiene internamente. Podremos añadir elementos, lógicamente, borrar elementos, acceder a los elementos, a la información, que lógicamente es necesario, y luego también podremos obtener iteradores. Los iteradores nos van a servir para recorrer el conjunto de valores, para recorrer este contenedor.
Para poder llegar a ver un ejemplo completo, primero vamos a ir paso a paso y vamos a ver cómo se declara. Como hemos dicho, cuando declaramos un vector, le tenemos que decir el tipo, es decir, aquí es algo genérico, le podemos poner cualquier cosa. Podemos ponerle, por ejemplo, que es un entero, y entonces estos datos de aquí, que tendrá el array guardado internamente, será un array de enteros. Cuando tengamos que insertar un elemento, será un entero. O bien, cuando accedamos con el operador de arrays para acceder a un elemento, nos va a devolver un entero, o cuando vayamos a borrar, lo que nos va a borrar va a ser un elemento de dentro que va a ser un entero. Pero lo que guarda lo podemos cambiar, lo podemos definir. Es decir, yo puedo tener un objeto de la clase vector v1 que guarda enteros. Es decir, v1 será un vector de enteros. O puedo hacer que sea un vector de doubles, que será v2. Un vector de booleanos, que será v3. O incluso puedo tener un vector de objetos, es decir, en vez de ser un vector de un tipo básico como booleano, double o int, tengo un vector de objetos que es de strings. En este caso, v4 será un vector de strings. O también puedo tener un vector de números complejos. Y además los números complejos le tengo que decir de qué lo quiero. Es decir, yo puedo tener v5 que sea un vector de complejos de doubles. O bien puedo crear v6 que sea un vector de vectores de enteros. Vamos a ver qué quiere decir esto. V6 será un vector donde cada uno de los elementos a su vez será un vector de enteros, es decir, como si fuese una matriz. A diferencia de una matriz, que las matrices vemos que es algo cuadrado, que es decir, que en cada fila hay el mismo número de elementos y en cada columna hay el mismo número de elementos, aquí no. Aquí lo que tendremos será que V6 es un vector de vector de enteros. Es decir, que el primer elemento, este de aquí, será un vector de enteros, que puede tener, por ejemplo, 0 elementos. El siguiente elemento de V6 también será un vector de enteros, que podría tener 100 elementos. Y así cada uno de ellos. Y, por ejemplo, el último vector de enteros podría tener 2 elementos. Es decir, en cada posición lo que vamos a tener va a ser un vector de enteros. Igualmente que podemos tener un vector de un vector de enteros, podemos tener un vector de un vector de strings. O incluso podríamos tener un vector de un vector de complejos. Es decir, yo tengo un vector donde cada elemento va a ser un vector de complejos. Y en este caso, de complejos de dobles. Pero nosotros no vamos a llegar a tener tanto nivel de anidamiento y realmente donde nos vamos a quedar va a ser simplemente a este nivel. Hasta aquí vamos a llegar. Es decir, nunca vamos a tener un vector de vectores. No vamos a trabajar con ello, aunque se podría trabajar igualmente. Podríamos tener un vector de vectores o un vector de mapas o un mapa de vectores, etc. Pero en nuestro caso vamos a trabajar con vectores de enteros, vectores de strings o vectores de complejos, en la mayoría de casos. A una clase vector no vamos a poder acceder a los atributos, ya que estos atributos son privados. A lo que sí que vamos a poder acceder es a los métodos. Y los métodos que tenemos son estos de aquí. Tenemos alguno más, pero estos son los que vamos a utilizar durante el curso. Recordemos que la clase vector realmente es una plantilla, es decir, yo le tengo que decir de qué quiero el vector. Esto se simboliza pues con una T cuando se está declarando esta clase. La declaración de la clase, que no la veremos, se puede abrir el fichero vector y ver cómo está declarado. Esto está declarado como una T. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si yo creo un vector de enteros, donde pone una T, tengo que poner un entero. Por ejemplo, tendré el operador que es igual que el array, de forma que si yo tenía v1, puedo hacer v1 sub 5. ¿Y qué me devolverá esto? Pues depende. Cuando tenga un vector de enteros, lo que me devolverá va a ser un entero, pero cuando tenga un vector de strings, me devolverá un string, y si yo tuviese un vector de enteros, me devolvería un vector de enteros. Luego tenemos otros dos métodos más de acceso, que es el front y el back. El front me va a devolver el primer elemento del vector, del contenedor, y el back me va a devolver el último elemento del contenedor. Pensar que esta T simboliza el tipo de lo que yo he creado. Si he creado un vector de doubles, pues lo que me devolverá será un double. Luego tengo dos métodos más que me sirven para saber cosas sobre el tamaño. El método empty me devuelve un booleano para saber si está vacío, es decir, si el vector está vacío, no contiene elementos, me devolverá cierto. En caso contrario, me devolverá falso. O dicho de otra forma, si el size es 0, me va a devolver cierto. ¿Qué es el size? Pues lo que hemos dicho, el número de elementos que tiene el contenedor. Y lo que nos va a devolver va a ser un entero. Luego tenemos una serie de métodos para modificar este vector, para cambiar el contenido. El método clear, como su nombre indica, lo que hace es borrar todos los elementos. Lo va a dejar a empty, va a dejar el size a 0.
El pushback, donde le tengo que pasar un elemento del tipo que es, por ejemplo, si yo creo un vector de enteros, en el pushback le tengo que pasar un entero. Si creo un vector de strings, en el pushback le tengo que pasar un string. ¿Y qué va a hacer con este elemento? Lo va a añadir al final de todo, el último de todos. ¿El popback qué hace? Pues si el pushback lo que hacía era añadirlo al final, el popback lo que hace es quitar el último, es decir, el último que hayamos creado con el pushback, el que esté al final de todo. Además de añadir elementos al final de todo, podemos insertarlos en medio. Estos métodos de insertar en medio no son muy eficientes, porque eso quiere decir que como es un array, si yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, si yo quiero meter un elemento aquí, lo que tendrá que hacer es que todos los elementos los tendrá que mover hacia adelante, es decir, el 5 irá aquí irá el 4, aquí irá el 3, y aquí pondrá el nuevo elemento que yo añada. ¿Dónde lo va a añadir? Pues mediante una posición. Le tengo que decir la posición, que será un objeto de la clase iterador que veremos con ejemplos, y le tengo que decir cuál es el valor. En este caso le tendría que haber pasado un iterador a este elemento y el valor sería un 0. También puedo borrar algún elemento. ¿Cómo lo hago? Pues le tengo que pasar una posición, un iterador. Por ejemplo, si le paso un iterador a esta posición, me borrará el 0. ¿Y qué tendrá que hacer? Pues tendrá que mover todos hacia arriba. Aquí vendrá el 3, aquí vendrá el 4, aquí vendrá el 5 y pasará a tener un elemento menos. Pensar que los métodos de insert y erase, de inserción y de eliminación, no son muy eficientes. Realmente los eficientes son el pushback y el popback porque lo hace al final. Y por último tenemos dos métodos para obtener iteradores. Los iteradores son como apuntadores, son indicadores de un elemento y sirven para hacer recorridos también. Begin nos devuelve un iterador, un puntero al primero, y el end, muy importante, no nos devuelve un iterador al último elemento, nos devuelve un iterador al que estaría después del último elemento. Y eso es muy importante a la hora de iterar, porque nosotros iteraremos, iremos recorriendo, pero nunca tenemos que llegar a tocar el end. Es decir, si nosotros intentamos acceder a lo que está apuntando el end, tendríamos un error. Muy importante, el end siempre apunta al elemento que iría después del último. Pasemos ahora a ver ejemplos. Como primer ejemplo veremos un vector de enteros. En este ejemplo se declara un vector de enteros. Eso quiere decir que cuando hacemos vector int v, si este es v, lo que almacena aquí van a ser enteros. Y con lo que va a trabajar va a ser con enteros. A continuación lo que hace es meter como último elemento es el número 4, el entero 4. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí pondrá un 4 porque todavía no hay elementos. Luego pondrá el 8, el 1 y el 40. De forma que aquí tendrá el 8, el 1 y el 40. Y a continuación lo que va a hacer va a ser mostrarlos por pantalla. Para ello lo que hace es un for, un bucle. Este bucle lo hará mientras que i sea menor que vsize. ¿Size qué vale? Pues le pregunta a v y el método size le va a devolver el tamaño, que es 4, el número de elementos que tiene. Es decir, que i valdrá 0, 1, 2 y 3. Serán los diferentes valores que tomará i. ¿Qué va a hacer para cada valor de i? Pues mostrará este valor, 0, 1, 2, 3, y utilizando este operador, este método que tiene aquí, va a ir accediendo a cada uno de los elementos. Es decir, v sub 0 lo que hará será acceder al primer elemento, que le devolverá un 4. Cuando i valga 1, le devolverá un 8, cuando i valga 2, le devolverá un 1, y cuando i valga 3, le devolverá un 40. Es decir, nosotros podemos acceder como si fuese un array, que es lo más interesante de todo esto. Yo a este vector v le voy a poder ir añadiendo los elementos que haga falta, él se irá expandiendo, se irá agrandando todo lo que necesite, y cuando yo quiera acceder a un elemento simplemente le tengo que decir la posición, le tengo que decir el índice. Yo puedo hacer v sub 100 y eso quiere decir que me accederá al elemento número 101 en la posición. En caso de que no hubiese un elemento 101, voy a tener un error de ejecución. O si yo accedo a v sub 0 y está vacío, pues entonces también voy a tener un error en tiempo de ejecución. Es como si tuviésemos un array que se va a ir agrandando, se va a ir expandiendo a medida que sea necesario. Y por último llama al método clear. El método clear lo único que hace es borrar todos los elementos y entonces el tamaño pasará a valer 0. Vamos a ver cómo funcionan los iteradores a través de un ejemplo. Lo que tenemos hasta aquí simplemente es la declaración de un vector de enteros que se llama v y la inserción de 4 elementos. Eso quiere decir que nuestro vector internamente tendrá guardados los valores 4, 8, 1 y 40. ¿Qué es un iterador? Pues un iterador no es más que un puntero, por así decirlo, lo que pasa que es un puntero un poco especial, a uno de los elementos. ¿Cómo declaro yo un iterador? Pues para declarar un iterador, en este caso it, lo que hago es decirle que es un iterador
de un vector de enteros. Fijaos que pongo vector int, dos puntos, y iterador. Eso quiere decir que es una clase que está dentro de la clase. Dentro de la clase vector hay declarada una clase que se llama iterator. ¿Qué quiere decir eso? Pues que realmente este it es un objeto de esta clase. Luego veremos un pequeño apaño para no tener que escribir siempre esto de vector int, dos puntos, iterator. Y a partir de aquí, IT le puedo dar valores. Le puedo, por ejemplo, hacer que apunte al principio. ¿Qué hará cuando yo haga v.begin? Cuando hago v.begin, lo que hace es devolverme un iterador al principio de todo, al primer elemento, de forma que IT valdrá esto, estará apuntando aquí. Al igual que un puntero, yo puedo acceder al contenido con el operador asterisco. Y lo que va a mostrar que es el contenido a lo que apunta. En este caso mostrará el 4. Al igual que con los punteros, yo puedo avanzar con los iteradores. ¿Qué hará el IT++? Pues si estaba apuntando al primer elemento, pasará a apuntar al siguiente elemento. EIT apuntará a este elemento. Y puedo de nuevo mostrar el contenido. ¿Y qué mostrará? Pues el 8. Al igual que avanzo de uno en uno, con los iteradores de un vector, no siempre con todo se puede, puedo incrementarlo en dos posiciones. ¿Qué quiere decir? Que va a avanzar dos posiciones. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues si está apuntando a este elemento, si avanzo 2, va a apuntar a este elemento. EIT estará apuntando al último elemento en este caso. Y cuando muestre el contenido, mostrará el 40. Continuamos el código por arriba, continuamos el código por aquí. También puedo obtener un iterador un tanto especial que es el end. El end hay que tener cuidado porque, como hemos dicho antes, no es el último elemento. Es la posición que iría después del último elemento, es decir, es esta posición de aquí. ¿Qué pasa? Yo no puedo hacer el contenido de IT en este caso porque no hay nada en IT. Lo que sí que puedo hacer es decrementarlo en 1. Si yo lo decremento en 1, lo que estoy obteniendo es un apuntador a la última posición. Es decir, para obtener un apuntador a la última posición, yo lo que puedo hacer es v.end y luego restarle 1, decrementarlo. Y en este caso, IT está apuntando al último elemento. Cuando muestre el contenido de IT, estará mostrando el 40. En resumidas cuentas, lo que tenemos es el begin para obtener un apuntador, un iterador al primer elemento de todos, y el v.end, el método end, para obtener un apuntador al que iría después del último. Y con esto me puedo mover, puedo restar, puedo incrementar, puedo decrementar, puedo sumarle 2, puedo sumarle 5, puedo restarle 7 e ir moviéndome con el iterador. Con la misma idea que nos movemos con un puntero a través de un array. Antes hemos visto cómo mostrar el contenido de un vector utilizando los índices. Pero esta forma no es la forma elegante ni es la forma más óptima. La forma más óptima es utilizando iteradores. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en este ejemplo volvemos a tener nuestro vector de enteros que se llama v, volvemos a añadir los 4 elementos, 4, 8, 1, 40, y a continuación lo que vamos a hacer es recorrer este vector, pero para recorrerlo vamos a utilizar los iteradores. Aquí tenemos el objeto que se llama it, que es de la clase un iterador sobre un vector de enteros. Inicialmente este iterador va a apuntar al principio de todos, a v.begin. Eso quiere decir que estará apuntando al primer elemento. ¿Y hasta cuándo tiene que iterar? Tiene que iterar hasta que valga v.end, es decir, hasta que valga el elemento que está después del último. Fijaos que si tenemos los 4 elementos, que son 4, 8, 1 y 40, IT empezará a valer esto de aquí. Pues cuando esté apuntando a este elemento de aquí, que sería el último, es cuando tenemos que parar. Cuando esté apuntando a este elemento, ya no tiene que mostrarlo. Es decir, mientras que IT, que va a ser el iterador que vamos a utilizar, sea distinto de este vend. ¿Y qué hará en cada iteración? Pues en cada iteración tiene que mostrar el contenido de este iterador, es decir, el valor, mostrará el 4, el 8, el 1, el 40, y el avance será simplemente incrementarlo. Y finalmente hace otra operación que no sería necesaria, que es borrar el contenido de todo el vector. Fijaos que esta forma realmente es lo mismo que habíamos puesto antes. Lo que pasa es que en la otra forma teníamos un entero que era el índice. Ese índice iba a valer 0, mientras que sea menor que size, y cada vez íbamos a acceder al elemento que en cuestión. Y vamos a hacer v sub i. Pero como hemos dicho, esta forma no es ni la elegante ni la más óptima. Lo mejor es siempre utilizar los iteradores. Vamos a ver el último ejemplo de iteradores, donde se van a utilizar para insertar nuevos elementos y para borrar elementos ya existentes. Tenemos el mismo ejemplo que los anteriores, el vector v, que es un vector de enteros, donde lo que hace es poner los valores 4, 8, 1 y 40.
A continuación declara it, que va a ser un iterador sobre un vector de enteros, y le asigna el valor que es v.begin más 2. Si v.begin apuntaría al primer elemento, al sumarle 2 va a apuntar al tercer elemento. Eso quiere decir que it va a estar apuntando al tercer elemento, que es el valor 1. A continuación va a insertar en esta posición, hay que indicarle la posición y el valor que queremos insertar. ¿Qué va a hacer esto? Pues va a mover todos una posición hacia abajo, de forma que el 40 estará aquí, el 1 estará aquí y aquí insertará el valor que le digamos, que es el valor 15. A continuación lo que va a hacer es borrar. Para borrar también le tenemos que dar una posición. Podríamos haber hecho it es igual a v.begin más 1 y luego pasarle it, o directamente pasarle v.begin más 1. ¿Eso qué quiere decir? Pues si v.begin sería esta posición de aquí, esta posición de aquí, v.begin más 1 será esta posición de aquí. ¿Eso qué hará? Borrará el valor 8, borrará el segundo elemento. Con lo que aquí estará el 15, a continuación tendrá que subir el 1 aquí, tendrá que subir el 40 y aquí no habrá nada, de forma que el tamaño del vector de enteros de este v pasará a ser 4. Recapitulemos. Para insertarle tenemos que pasar una posición que es un iterador y lo que hará será insertarlo antes de esa posición. Eso quiere decir que si aquí le pasamos v.begin lo insertará como primer elemento. Si le pasásemos v.end lo insertaría en el último elemento, ya que sería antes del final. Y para borrarle tenemos que pasar la posición del elemento que queremos borrar, que es un iterador. Y ese iterador le podemos pasar a través de una variable, a través de un objeto de ese tipo. Podríamos hacer it es igual a v.begin o it es igual a v.begin más 1 y pasarle el it, o bien podemos directamente ponerle aquí la posición, que es un v.begin más 1. Aquí tenemos un programa de ejemplo. Primero de todo, para poder utilizar la clase vector tenemos que incluir el fichero vector. De no hacerlo, no sería posible utilizar la clase. Aquí lo que hacemos es declarar un vector de enteros que se llama v, añadimos los 4 elementos que siempre hemos añadido hasta ahora, el 4, el 8, el 1 y el 40. Vamos a ejecutarlo, vamos a ir viendo la información que va mostrando y el código fuente de lo que va haciendo. Aquí tenemos el código fuente y aquí tenemos lo que va mostrando. Primero de todo va a mostrar el match size. Este match size, que no lo hemos visto, realmente hace referencia al tamaño máximo que podría tener un vector dado el compilador. Y en este caso, pues sería 1073 millones de elementos. Una burrada. A continuación muestra el size, que es el número de elementos que tiene el vector, que en este 4 sería 4, y el capacity, que es el número de elementos que tiene reservados. Es decir, el capacity siempre tiene que ser mayor o igual que el size. A continuación lo que hace es, va a mostrar los valores del vector usando los índices. Lo que hace es un for int es igual a 0, y sea menor que vsize, y lo que hace es un cout del valor de i y de v sub i. Es decir, aquí lo que hará será acceder al elemento que está en la posición i y nos devolverá el valor, que en este caso, al ser un vector de enteros, nos devolverá un entero. Si v fuese un vector de strings, nos iba a devolver un string. Recordad que un vector siempre es una plantilla, tenemos que decir un vector de enteros o un vector de strings. Y entonces lo va a mostrar en la posición 0 el 4, en la posición 1 el 8, en la posición 2 el 1 y en la posición número 3 el 40. A continuación hace lo mismo pero utilizando iteradores. Hace este bucle de aquí y lo que inicializa es un iterador, un objeto de la clase vectorInt iterator, le asigna v.begin, mientras que it sea distinto de vEnd. Recordar que v.end es el elemento que va después del último elemento ocupado. Y en cada iteración lo que va a hacer es mostrar el contenido e incrementar el iterador. Y lo que hace es mostrar estos valores: 4, 8, 1 y 40. A continuación lo que va a hacer es insertar el valor 15. Y lo hace en esta posición de aquí. Lo hace en la posición v.begin más 2. Si esto es v.begin, esto es v.begin más 1, esto será más 2. Es decir, lo inserta antes de este elemento y luego lo visualiza de forma que tendremos 4, 8, 15, 1 y 40. Esta visualización es este código de aquí. A continuación lo que va a hacer va a ser borrar un elemento. Y el elemento que borra es el elemento que está en v.begin. Y ahí llama al v.erase y le pasa esta posición it1.
E it1 le ha asignado v.begin. Eso quiere decir que va a eliminar el primero de todos, que en este caso es el 4, y se quedará 8, 15, 1 y 40. A continuación lo que hace es añadir 4 elementos. Añade el 100, el 101, el 102 y el 103, que es este código de aquí con el pushback. Y a continuación, sin hacer ninguna visualización de los elementos, elimina el último que se ha insertado, o mejor dicho, el elemento que está en la última posición, porque se podía haber insertado con el insert y no con el pushback. Y en este caso borrará el 103, de forma que el array v tendrá 8, 15, 1, 40, 100, 101, 102 y el 103 ya no lo tendrá. A continuación lo que hace es mostrar el size y el capacity. El size es 7, que es el número de elementos. Fijaos que el capacity es 9, es decir, lo ha incrementado más de la cuenta. A continuación hace un v.clear, que lo que hace es borrar todos los elementos, por lo que el size será 0. Sin embargo, el capacity será 9, no lo modifica. Eso que quiere decir que si posteriormente vamos añadiendo elementos, los primeros 9 elementos no requerirá de que se expanda este vector. Vamos a ver cómo declarar variables sin especificar el tipo directamente. Eso se hace a través de la palabra reservada auto. Vamos a ver cómo funciona esto de la palabra auto. Cuando nosotros declaramos una variable, siempre poníamos el tipo, a continuación la variable y luego le podíamos indicar el valor. Con el auto funciona de la siguiente forma. Nosotros vamos a poner auto en vez del tipo, de forma que él va a inferir el tipo de la variable en función del valor que le asignemos. Es decir, yo no puedo hacer simplemente auto variable punto y coma, porque él no sabrá a qué tipo me refiero. Si yo pongo auto variable igual y un valor, a través de este valor va a poder inferir el tipo, de forma que nos ahorraremos tener que poner el tipo. Está claro que cuando es un int, un long, un double, un float, lo que tenemos que escribir es poco código. Donde nos va a ser útil va a ser con los iteradores, que en vez de tener que poner vector int, dos puntos iterator para definir el tipo, simplemente pondremos auto. Vamos a ver primero ejemplos de cómo se hace esto, pero con variables enteras. Variables enteras, float, double y todo este tipo. En este caso hacemos auto i es igual a 0. En este caso toma que el 0 es un valor entero y entonces i será de tipo entero. Pero ¿qué pasa si yo le quiero asignar un valor long? Quiero que sea de tipo long. Si quiero que sea de tipo long, este 0 tiene que ser de tipo long también. ¿Cómo lo hago? Pues añadiendo un sufijo. Yo le puedo añadir a cualquier valor constante un sufijo para cambiarle el tipo. No es lo mismo un 0 que un 0 con una L al final. Este 0 indica que es un entero y este 0 de aquí es un entero de long. Quiere decir que son diferente tipo. Es decir, si yo hago auto j igual a 0L, j va a ser de tipo long. Lo mismo ocurre con los doubles y con los float. Si yo pongo auto d es igual a 0.0, 0.0 es un double, con lo que d será de tipo double. Pero si quiero que sea un float, simplemente le añado la f, que es un sufijo que pongo al final, para indicarle que este 0.0 realmente no es un 0.0 de doubles, sino que es un 0.0 de floats. Y de esta forma, lo que le asigna es un float y va a inferir que esta variable de aquí tiene que ser un float. También lo podemos hacer con booleanos. Yo le puedo decir auto b es igual a true. Como true es un booleano, inferirá que la variable b tiene que ser de tipo booleano. Esto de la inferencia del tipo a través del auto no me permite cambiar el tipo. Lo único que me permite es ahorrarme tener que ponerlo. Y va a inferir el tipo en función de lo que yo le ponga en el lado derecho. ¿Esto dónde lo podemos utilizar? Pues donde lo podemos utilizar, que es de gran utilidad, es en los iteradores. En vez de tener que poner it, declararlo como vector int iterator, como realmente yo al final se lo voy a asignar luego a un iterador, por ejemplo a v.begin, y sabe que v.begin es un iterador, yo simplemente tengo que poner auto y automáticamente él va a inferir el tipo. Y de esta forma lo que nos ahorramos es tener que poner todo el código. Lo veremos con un ejemplo para que quede más claro. Aquí tenemos un ejemplo de código del uso de la palabra reservada auto. Aquí tenemos declarado un vector de tipo entero, donde añadimos los 4 valores que hemos añadido hasta ahora, el 4, 8, 1, 40, y aquí hacemos la visualización del contenido del vector usando iteradores. Lo que hacemos es que it1 vale v.begin y lo declaramos como vector int iterator, es decir, un iterador de vector de enteros. Y hacemos el bucle como toca. It1 tiene que ser distinto de v.end, más it1, y mostramos el contenido de it1. ¿Cómo usamos la inferencia de tipo? Pues simplemente lo único que tenemos que hacer es, en vez de poner todo este tipo, ponemos la palabra auto.
y él automáticamente va a inferir el tipo en función de lo que nos va a devolver este método de aquí, el v.begin. Fijaos que si yo coloco el ratón encima de it1, me dice que es un std vector int iterator. Y si lo coloco encima de it2, me dice exactamente lo mismo, es un std vector iterator. ¿Qué es lo que nosotros estamos ahorrando? Pues tener que escribir todo esto. ¿Y en qué nos beneficia? Pues en que no vamos a cometer errores de picar código y no nos tenemos que preocupar realmente si esto es un vector de enteros, uno es un vector de strings o bien es otro contenedor. Simplemente ponemos el contenedor.begin, mientras que no sea el iterador, mientras que el iterador sea distinto de v.end y ya está. No tenemos que aquí en ningún momento hacer uso del tipo. Ahora veremos cómo funciona o cómo trabajamos con un vector de strings. Ese es el ejemplo de uso de un vector de tipo string. Cuando declaramos v como vector de tipo string, lo que tenemos es que aquí en los datos de v van a ser de tipo string, no van a ser de tipo enteros, como era el ejemplo anterior. Y cuando accedamos mediante el operador de indexación, el abrir y cerrar corchetes, o bien cuando hagamos un pushback, lo que le vamos a tener que pasar aquí va a ser un string. A continuación vemos un ejemplo donde lo primero de todo que hace es insertar 4 valores. Esto de aquí realmente es un string, pero un string de array. Es decir, es un array terminado con el valor 0 que automáticamente lo va a convertir a un objeto de tipo string y se lo va a pasar al pushback. De forma que lo que va a ir añadiendo aquí va a ser hola, caracola, programar, mola. Pero esto que estamos introduciendo aquí, que le estamos metiendo como dato al vector, no hace falta que sea una constante como hemos visto hasta ahora. Puede ser un dato, puede ser algo que le hayamos pedido al usuario como es en este caso de aquí. A continuación declara str como un objeto de la clase string, lo obtiene de teclado mediante la instrucción getLine y lo añade mediante el pushback, de forma que aquí estará el contenido de str, lo que haya puesto el usuario. Y finalmente lo que hace es mostrarlo por pantalla. Hace uso de los iteradores, fijaos que aquí vuelvo a hacer uso del auto, de forma que el tipo de it viene inferido según el v.begin, que en este caso será un vector string iterator. Y el final será mientras que it sea distinto de v.end, hay que incrementar el iterador y lo único que hace es mostrar el contenido del it, que en este caso serán de tipo string. Ahora veremos el código fuente. Aquí tenemos el código ejemplo que hemos visto. Primero de todo tenemos que incluir la clase vector, ya que vamos a hacer uso del vector de string. Y además tenemos que incluir la clase string, ya que hacemos uso de ella. Aquí declaramos el vector, introducimos los valores y aquí hemos añadido simplemente un pequeño código para mostrarle al usuario instrucciones sobre introduzca un string y el contenido de v. Lo ejecutamos y vemos que podemos poner un string, por ejemplo mucho, y a continuación nos va a poner el contenido de v, que es hola caracola, programar mola mucho. Como vemos, lo interesante del auto es que aquí no le estamos diciendo que es un vector de tipo string, no es necesario que se lo pongamos. Realmente si no pusiésemos el auto tendríamos que poner vector string iterator. Pero de esta forma con el auto nos lo ahorramos, es decir, cuando tenemos un contenedor, v, sea de lo que sea un vector de strings, un vector de enteros o un vector de vectores, simplemente tenemos que hacer v.begin para obtener la posición del inicio, mientras que it, que es el iterador, sea distinto de v.end, lo vamos incrementando y vamos mostrando el contenido. Tanto si es string como enteros, la forma de trabajar es la misma. Lo único que cambia es lo que va a contener dicho vector. Las tres partes de la librería STL son los contenedores, los iteradores y a continuación veremos los algoritmos. Los algoritmos es la tercera parte importante de la librería STL. Para poder utilizarlos, primero tenemos que hacer un include del fichero algorithm. Y en este fichero nos están declarados todos estos algoritmos. En total hay más de 100 algoritmos y lógicamente ni los enumeraremos todos y mucho menos los veremos. Solo vamos a ver 4 de ellos. El primero que veremos será el reverse. El reverse sirve para revertir el orden de un contenedor. Es decir, si están ordenados o si están en un orden determinado, por ejemplo, el ejemplo que teníamos 4, 8, 1, 40, pues con el reverse hará que estén al revés, que sea 40, 1, 8, 4. Luego veremos el sort. El sort nos sirve para ordenar. Vamos a ordenar un vector. Lógicamente tiene que ser un vector de algo que podamos ordenar. Podemos ordenar un vector de enteros, podemos ordenar un vector de strings, pero por ejemplo no podemos ordenar un vector de complets, ya que los complejos no tienen una ordenación. No podemos decir que uno es mayor que otro. Luego veremos el transform,
que el transform lo que hacemos es aplicar una misma operación a todos los elementos y pasarlo a otro contenedor. Por ejemplo, tenemos un contenedor de enteros, un vector de enteros con unos valores y le aplicamos una transformación que podría ser elevarlo al cuadrado y esos valores los pasamos a otro contenedor. Y por último tenemos el algoritmo del equal. El equal lo que va a hacer es comparar dos vectores o dos trozos de vectores. No hace falta que sean dos vectores completos. Puede ser, por ejemplo, de la posición 2 a la posición 10 de un vector, compararlo con la posición 22 a la 30 de otro vector. Y en caso de que todos los elementos sean iguales uno a uno, nos devolverá cierto. En caso contrario, nos devolverá falso. Este es el código ejemplo. Tenemos que incluir la clase vector y también tenemos que incluir la librería de algoritmos mediante el include algorithm. Aquí lo que hace es crear el vector de tipo enteros, incluye los valores 4, 8, 1, 40 y aquí lo que hace es simplemente mostrar el contenido de V por pantalla y antes muestra el contenido antes de reverse. A continuación llama al método reverse. El método reverse, este subprograma, tiene que recibir dos iteradores. El primer iterador es el inicio de donde debe comenzar a invertir el orden y el segundo iterador es el final, donde no va incluido. Es decir, si yo quiero invertir el orden de todo el contenedor, le tengo que pasar v.begin y v.end. Si yo pusiese v.begin y v.begin, no me va a invertir nada, ya que va a ser desde el principio hasta el final, pero el final no está incluido. Si yo pusiese desde v.begin hasta v.begin más 1, el único que me va a intercambiar es el inicio, entonces realmente no va a hacer nada, lo va a cambiar con el mismo. Y a continuación lo que hace es mostrar el contenido después del reverse. Y como vemos, el resultado es el siguiente. Aquí tenemos antes del reverse 4, 8, 1, 40 y aquí ha invertido el orden 41, 8, 4. Este es el ejemplo del algoritmo de ordenación. El algoritmo de ordenación se hace mediante el método sort. Aquí tenemos la inclusión de la clase vector, la inclusión de la clase algorithm, añade los valores 4, 8, 1 y 40 al vector y los muestra por pantalla antes de ordenar. Ahora lo ordena. ¿Cómo funciona el subprograma sort? Pues habrá que pasarle el iterador de inicio y el iterador de fin. Y otra vez, el iterador de fin no va a estar incluido en la ordenación. Y luego muestra los valores. Podemos ejecutarlo. Y podemos ver que se haya realizado la ordenación correctamente. 4, 8, 1, 40 y aparece 1, 4, 8, 40. Podemos intentarlo hacer también con strings y funcionará, las va a ordenar alfabéticamente. Pero si intentamos aplicar el método sort a un vector de complejos, veremos que nos dará un error porque la clase complex no tiene el operador menor que otro valor, o sea, menor o mayor. Aquí tenemos un ejemplo del algoritmo equal. Tenemos la inclusión de los ficheros necesarios, la clase vector, la clase algorithm, y aquí vamos a crear dos vectores de enteros. Uno que se llama v1, que tendrá los valores 4, 8, 1, 40, luego 50 y 60. Y v2 tendrá los valores 50, 60, 4, 8, 1, 40. Hay que darse cuenta que sean iguales no quiere decir que tengan los mismos elementos. Es decir, tienen que estar iguales uno a uno. Si os fijáis, si esto lo viésemos como conjunto, estos dos conjuntos son iguales. Pero realmente eso es un conjunto ordenado. Un conjunto ordenado donde además puede haber repeticiones. Es decir, aquí podríamos tener otra vez el valor 4 y aquí otra vez y aquí otra vez. Por lo que aquí comparará el 4 con el 50 y ya no le dará que son iguales. ¿Cómo funciona el método equal? Pues el método equal le tenemos que pasar 3 iteradores. Los dos primeros hacen referencia al primer vector. Y el segundo hace referencia simplemente al inicio del segundo vector. Es decir, compararemos desde v1.begin, que será este elemento, hasta v1.end. Es decir, el v1.end estaría aquí debajo y no está incluido. Es decir, vamos a comparar estos 6 elementos. ¿Con qué elementos los vamos a comparar? Bueno, pues con los 6 que encuentre a partir de esta posición, que en este caso será el inicio de v2. Es decir, comparará el 4 con el 50, si fuesen iguales compararía el 8 con el 60 y así irá comparando hasta alcanzar el v1.end. Si son iguales mostrará son iguales, si no son iguales mostrará no son iguales, que en este caso mostrará no son iguales. Pero ¿qué pasa? No hace falta que establezca yo como rango de utilización de los vectores que utilice todo el rango posible. Puedo utilizar solo un subconjunto como es en este caso. En este caso yo hago un equal y le voy a pasar estos 3 valores. Los dos primeros hacen referencia al primer vector. Yo le paso v1.begin, que será un iterador a este valor, y v1.begin más 4, que sería más 1, más 2, más 3, más 4. Pero este elemento no va a estar incluido.
Los que va a comparar van a ser estos 4 elementos. ¿Con qué 4 elementos lo va a comparar? Pues con los 4 primeros elementos que encuentre a partir del iterador que le paso del segundo vector, que en este caso será v de 2.begin más 2. Es decir, lo va a comparar con este es v.begin más 1 más 2. Lo comparará con estos 4. Comparará 4, 8, 1, 40, lo comparará con 4, 8, 1, 40. Y entonces mostrará son iguales. Por lo que tendrá que mostrar primero el no son iguales de todo el vector y el son iguales porque parcialmente son iguales con el igual que he puesto aquí. Lo ejecutamos y efectivamente me está diciendo que no son iguales cuando lo comparo todos los elementos y me dice que son iguales cuando comparo los primeros 4 elementos de V1 con los 4 elementos de V2 a partir del segundo elemento, del índice más 2. Hay que darse cuenta que realmente yo podría comparar dentro, yo podría comparar el primero y el segundo elemento de V1 con el cuarto y el quinto elemento de V1. Podría hacer comparar v1.begin con v1 desde v1.begin hasta v1.begin más 2 y aquí compararlo con v1.begin más 4 y entonces compararía el elemento que está en la primera posición con el que está en la 4, el que está en la 1 con la 5 y luego terminaría. Por último vemos el ejemplo de utilización del subprograma transform. Para ello incluiremos la clase vector, la clase algorithm y la clase string. Lo que deseamos hacer es tener un vector de strings y queremos convertir cada uno de estos strings a mayúsculas. Para ello primero haremos un subprograma que se llama a mayúsculas que recibe un string y lo que hace es devolver este string pasado a mayúsculas. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que recorrer cada uno de los elementos de este string. For int i es igual a 0 y sea menor que str.size, más i, y lo que haremos es mirar si es minúscula. Si el carácter en la posición i es minúscula, entonces lo que haremos será restarle 32. Recordar que al restarle 32 lo que hacíamos era pasar de minúsculas a mayúsculas. Y al final acabamos devolviendo el propio objeto, pero recordar que este paso es por valor, entonces realmente no lo estamos modificando y lo necesitamos devolver. ¿Qué es lo que haríamos si no tuviésemos este algoritmo de transform? Pues bueno, aquí tenemos un vector de strings que se llama palabras. Ponemos 4 palabras: hola, caracola, programar, pensar. Y a continuación lo que queremos es convertir cada uno de los elementos de palabras, pasarlo a mayúsculas. Pues bueno, lo que tenemos que hacer es recorrer todos estos elementos. Para ello simplemente haciendo uso de los iteradores, hacemos autoit es igual a palabras.begin, que es el inicio. Mientras que el iterador sea distinto del final, vamos incrementando. ¿Qué tenemos que hacer en cada iteración? Pues lo que tenemos que hacer es que el contenido de este iterador que estamos apuntando, el elemento actual, lo que tenemos que hacer es convertirlo a mayúsculas. Es decir, este elemento lo pasamos a mayúsculas y lo guardamos en el elemento actual. Esto lo podemos ejecutar y vamos a ver que funciona. Hola caracola, programar, pensar. Como vemos, aquí debajo está el código para visualizarlo por pantalla, que es simplemente otra vez el recorrido sobre todo el conjunto de palabras y hacer un cout de cada una de ellas. ¿Cómo se haría con el transform? Aquí está el código comentado, lo vamos a descomentar. Primero he comentado el código que lo hacíamos nosotros a mano y ahora vemos cómo funciona el transform. El transform le tenemos que pasar 4 parámetros. Los 2 primeros parámetros hacen referencia al origen de los datos, es decir, desde dónde hasta dónde quiero transformar. En este caso quiero transformar todo el vector, entonces será desde palabras begin hasta palabras end. Pensar que, como siempre, este elemento de aquí no está incluido en la transformación, al igual que en el equal, que en el sort o que en el reverse. Y a continuación le tengo que decir el destino. Este destino podría ser otro vector, pero en este caso vamos a hacer que lo guarde en el mismo. Es decir, va a empezar a guardar cada uno de estos elementos en palabras.begin. ¿Eso qué quiere decir? Que el primer elemento que ha apuntado por el iterador, que es palabras.begin, lo guardará en este mismo sitio. Es decir, los va a ir guardando en el mismo sitio tal y como estamos haciendo. ¿Y qué tiene que hacer? Pues a cada uno de estos elementos tiene que llamar a mayúsculas. Pero fijaos que yo aquí no lo estoy llamando, yo no estoy abriendo y cerrando paréntesis. Yo realmente a ese transform le estoy pasando como parámetro el subprograma que tiene que llamar. Pero en ningún momento yo llamo la mayúsculas. Quien lo va a llamar va a ser el transform. Y lo va a llamar para cada uno de los elementos de este contenedor. Y lo que le vayamos devolviendo para cada uno de los valores lo irá guardando en este contenedor, que precisamente es el mismo. Y a continuación muestra el resultado.
Vamos a ejecutarlo y vamos a ver que realmente funciona. Efectivamente está funcionando y está transformando cada uno de los elementos a mayúscula. A continuación veremos ciertos problemas y cómo podemos resolverlo utilizando lo visto hasta ahora. A continuación vemos un ejemplo con números primos. En este caso, en vez de calcular los n primeros números primos, lo que queremos calcular son los primos que son menores que un cierto valor. Por ejemplo, si le ponemos el valor 10, los números que tiene que mostrar, los números primos que sean menores que 10, que serán 2, 3, 5 y 7. Es decir, nos van a decir un número, pero realmente nosotros no sabemos cuántos va a haber. Sí que sabemos una cota máxima, si nos dicen el 10, pues como mucho podría haber 9 números primos. Y va a ser el usuario el que introduzca este valor n. Entonces lo vamos a resolver con la clase vector. Vamos a tener un vector donde vamos a ir guardando todos los números primos y vamos a ir comprobando si son primos o no usando este vector desde el 2 hasta el número n que nos diga el usuario. Para cada número, si encontramos un divisor dentro de los números que llevamos hasta ahora, 2, 3, 5, 7, por ejemplo, si probamos el 8, si encontramos un divisor que será el 2, no lo añadimos. El 9 no lo añadiríamos, el 10 tampoco lo añadiríamos, pero el 11 sí que lo añadiríamos porque ninguno de estos elementos que hay hasta ahora en el vector es divisor de 11. Entonces, este vector pasará a tener un nuevo valor que será el número 11. A continuación probaremos el 12 y probaremos el 13. El 13, ninguno de estos números es divisor, por lo que lo añadiremos. Y así iremos haciendo, iremos comprobando todos los números hasta este valor n que nos indican, y los que no encontremos ningún divisor lo iremos añadiendo como número primo al vector. Vamos a empezar el ejercicio desde cero. Primero de todo lo que tenemos que hacer es mostrarle la información al usuario diciéndole que indique un número y calcularé los primos menores. Y a continuación, pues tenemos que leer este número de teclado. Ya tenemos este número. Ahora lo que tenemos que hacer es probar desde 2 hasta este número si alguno de los números es primo. Int p es igual a 2, p sea menor o igual que n, y haremos más p. Y ahora tenemos que mirar si es primo, es decir, si es primo este valor p, entonces lo que tenemos que hacer será añadirlo al vector. ¿Cómo lo añadimos al vector? Pues vamos a necesitar un vector. Pues vamos a declarar un vector y para ello primero tenemos que incluir el fichero de cabecera vector. Este fichero vector lo vamos a declarar de local, es decir, va a estar dentro del main y a la función, al subprograma exprimo, se lo vamos a tener que pasar, porque si no, no va a poder determinar si está dentro. Es decir, tendremos un vector de enteros que le vamos a llamar primos. Al final, ¿qué tenemos que hacer con estos primos? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es simplemente mostrarlo. Es decir, punto begin. Vamos a tener que iterar. It sea distinto de primos.end. Vamos a tener que iterar a través de este vector de primos y vamos a tener que mostrarlo. Contenido de it mostrará el contenido de cada uno de los elementos y aquí lo que hacemos es mostrar el resultado. Es verdad que hemos empezado por el final, porque estamos mostrando el resultado, pero está claro que lo que tenemos que mostrar al final es los números primos. Ahora, para saber si un número es primo, no basta que le pasemos el número p. También le tenemos que pasar el array de primos, el vector de primos, porque aquí va a tener todos los primos hasta ese momento. Y va a comprobar la divisibilidad con cada uno de ellos. En caso de que sea primo, ¿qué tenemos que hacer? Pues entonces tenemos que añadir ese número primo al vector, de forma que se añadirá al final. Ya solo nos queda para hacer este subprograma. Este subprograma, lógicamente, tiene que devolver un booleano, que va a decir si es primo o no es primo. A continuación, un número, que también le llamo p, en este caso es lo mismo que la variable, no tendría por qué, y un vector de enteros, que le voy a llamar np de números primos. Este vector lo vamos a pasar por referencia. Lo pasamos por referencia para que sea más rápido, porque si no fuese por referencia, cada vez va a tener que pasar una copia con todos los números primos. Es decir, este vector se va a copiar cada vez. Para que sea más rápido, simplemente le digo que es por referencia, y entonces, aunque voy a poder manipular este objeto, que es el vector de enteros, no lo vamos a hacer.
¿Qué tenemos que hacer? Pues ahora tenemos que buscar que un número de estos sea primo. Si un número, perdón, un número de estos lo divida. Si un número de estos lo divide, quiere decir que es primo. Perdón, que no es primo. Entonces, vamos a poner un iterador que será desde np.begin, mientras que it sea distinto de np.end. Y vamos a ir mirándolo. Cada uno de estos elementos de NP tenemos que mirar si divide a P, es decir, si P dividido entre el contenido de IT, que es el que estoy mirando, en este caso es igual a 0, quiere decir que lo divide, y en este caso tendré que devolver falso. Vamos a repasar esto de nuevo. Aquí lo que estoy haciendo es iterar por cada uno de los elementos del el vector NP, que son los números primos. ¿Qué tengo que hacer? Mirar si alguno de ellos lo divide. Con que haya uno que divida a P, eso quiere decir que ya no es un número primo. Es decir, si P dividido por el contenido del apuntador que tengo, del iterador que tengo, su resto es 0, quiere decir que la división es exacta y entonces tengo que devolver falso, ya que entonces lo puedo dividir por algún número. Si después de terminar todo esto no he encontrado ninguno, quiere decir que es primo y entonces devolveré cierto. Fijaos que esto realmente es una búsqueda, lo que pasa que en el caso de encontrar el elemento directamente ya devuelve falso. Y aquí lo que hacemos es mirar desde p es igual a 2 hasta el número en el que se introduzca. Para cada número miramos si es primo. Si es primo lo añadirá y si no es primo no hará nada y siempre avanzará con la p. Y finalmente muestra los resultados. Aquí lo que hacemos es calcular los primos menores que n. Y aquí lo único que hace es devuelve si P es primo sabiendo los primos menores que él. Es muy importante que en NP estén los primos menores que él. Es decir, si yo quiero mirar el número 15 y yo como números primos solo le paso el 2, va a fallar. Aquí tendrían que estar siempre en NP para que funcionen los primos menores que él. Vamos a ejecutarlo. Ahora está compilando. Y dice, indica un número y calculé los primos menores. El 100 y efectivamente me los ha calculado de un lado todos. 2, 3, 5, 7, etc. Vamos a probar otro número más grande. Vamos a probar, por ejemplo, 200.000. Ahora está calculando. Y ahora por fin, después de haber estado 5 minutos calculando, me empieza a mostrar todos los números primos que son menores que 200.000. Podría dejarlo y aquí estaría mostrando, la visualización es lenta, pero acabaría mostrando todos los números primos. En este ejercicio vamos a trabajar con un vector de strings. Lo que queremos es leer de teclado un string, una línea de texto, y lo que queremos es dividirlo en palabras. Para ello tendremos un subprograma que se llama obtener palabras, que le pasaremos la línea leída de teclado y nos va a tener que devolver un vector con las diferentes palabras. Empezamos nuestro programa desde cero. Necesitaremos la clase YoString y también necesitaremos la clase vector y la clase string. Y lógicamente haremos el using namespace std para no tener que estar poniendo todo el rato el espacio de nombres al que pertenece cada uno de los objetos de las clases. Lo primero de todo definiremos un objeto de la clase string que llamaremos línea y lo leeremos de teclado mediante el getLine. Ahora que tenemos leída la línea, tenemos que llamar al subprograma que tenemos que crear, que se llamará obtener palabras. Este obtener palabras va a devolver un vector de strings. Y como parámetro recibirá pues un texto. Aquí lo pasaremos, podremos utilizar incluso el auto, podemos hacer auto v es igual a obtener palabras y aquí le pasaremos línea. Fijaos que como el obtener palabras lo que me devuelve es un vector de strings, aquí v automáticamente ya me lo va a declarar como vector de strings. No hace falta que se lo ponga. Y a continuación lo que debe hacer es mostrar por pantalla esos strings, estas palabras. Entonces ahora haremos un iterador que irá desde el principio
hasta v.end, y en cada iteración lo que tenemos que hacer es un cout del contenido de IT y un salto de línea. Ya lo único que nos queda es dividir este string en palabras y rellenar el vector de strings. Primero creamos un objeto de la clase vector string que le llamaremos res, que este es el que vamos a acabar devolviendo. Y aquí vamos a ir poniendo las palabras. El res es de resultado. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, pues tenemos que ir haciendo un bucle, hacemos un índice que será igual a 0, mientras que i sea menor que str.size, es decir, mientras que no llegue al final, lo que vamos a tener que ir haciendo es primero saltar espacios y luego guardar la palabra. Es decir, ahora le daremos mientras que str de i sea igual a espacio en blanco, quiere decir que podemos avanzar, y además de que str sea dentro de espacio en blanco, y tiene que ser menor que str.size. Porque en este caso podría ser que terminase con espacios en blanco y estaríamos accediendo a una posición fuera. Entonces, mientras que i sea menor que el str.size, es decir, no hayamos llegado al final y el valor actual sea un espacio en blanco, iremos incrementándola ahí. Y a continuación tenemos que leer la palabra. Tenemos que hacer una palabra y esta palabra la vamos a ir rellenando. ¿Cómo la vamos a ir rellenando? Pues otra vez con un bucle, mientras que i sea menor que str.size, que es que mientras que no lleguemos al final, y str de i tiene que ser distinto de espacio en blanco. Es decir, todo lo que sea espacio en blanco será un separador, todo lo que no sea un espacio en blanco diremos que es parte de la palabra. Y a la palabra le añadiremos str sub i. Y a continuación incrementaremos i. Y ahora tenemos que añadir la palabra. La palabra esta la tendremos que añadir, pero realmente si no está vacía. Es decir, podría ser que aquí hubiésemos llegado al final porque terminase con espacios en blanco. Entonces lo que podemos hacer es, si i es menor que str.size, quiere decir que hay una palabra porque hemos encontrado un carácter. Y en tal caso, sí que deberemos añadir. Lo hago esto para no añadir palabras vacías. Y aquí simplemente será un pushback de la palabra. Y con esto ya tenemos hecho nuestro método, hemos terminado el programa. Fijaos que esto lo que hacemos es un recorrido. Hacemos un recorrido de todo el string. Y primero lo que hacemos es saltar espacios, saltar blancos. Y luego lo que hacemos es, si no hemos llegado al final, quiere decir que hay una palabra, porque hemos salido porque había algo distinto de espacio en blanco. Y entonces aquí lo que hacemos es crear la palabra, o leer la palabra, como queramos decir, realmente transformarla de str a palabra, y luego la añadimos. Aquí lo que hacemos es visualizar v y aquí obtener las palabras de línea. Vamos a ejecutarlo. Está compilando. Y podemos poner hola caracola y efectivamente me muestra hola y caracola. Vamos a probar con otro texto más largo. Hola caracola, ¿cómo va todo? Va genial. Y efectivamente, hola caracola, ¿cómo va todo? Va genial. Vamos a probar pero casos más difíciles, con espacios en blanco al principio, etc. Por ejemplo, espacio, espacio, hola, espacio, espacio, y solo me muestra la palabra hola. O vamos a hacer el caso más difícil, entre comillas, que es todo espacio en blancos, también funciona, o únicamente poniendo una línea en blanco, que también funciona, ya que no muestra nada. En este ejercicio, además, vamos a incluir la ordenación. Para ello utilizaremos el sort que hemos visto en la parte de algoritmos de la librería STL. Lo que vamos a hacer va a ser ordenar alfabéticamente un conjunto de palabras. Este conjunto de palabras, ¿cómo lo vamos a obtener? Pues el usuario va a ir introduciendo las palabras. Realmente va a ir introduciendo líneas de texto hasta que en un momento introduzca una línea de texto vacía. Una vez que haya introducido la línea de texto vacía, daremos por hecho que esas son todas las palabras, entonces las ordenaremos y finalmente las mostraremos. Partimos del código fuente del ejercicio anterior, donde teníamos el obtener palabras. Este de obtener palabras es exactamente igual. Y luego teníamos la lectura de las líneas, obtener las palabras y la visualización. La visualización va a quedar también igual. Lo que va a cambiar va a ser esta parte de aquí.
vamos a tener que obtener más de una línea y además este vector que tengamos aquí lo tenemos que ir concatenando, tenemos que ir añadiendo los elementos que nos dé, las palabras que nos dé, a un vector mayor, por así decirlo. Es decir, tendremos primero un vector de string donde estarán todas las palabras y todas las palabras va a ser el vector que vamos a tener que visualizar al final. ¿Qué haremos además de tener todas las palabras? Bueno, pues tendremos que tener un bucle. Tendremos que leer una línea y haremos mientras que línea.empty no sea verdad, es decir, mientras que no esté vacía, lo que haremos será lo siguiente. Lo que haremos será obtener las palabras de esa línea y además tendremos que hacer un getLine de la siguiente línea. Este bucle se repetirá hasta que en algún momento ponga una línea vacía. El obtener palabras le pasamos la línea y nos devuelve un vector de strings. Este vector de strings ahora, cada uno de estos elementos, lo tenemos que añadir aquí donde están todas las palabras. ¿Cómo lo haremos? Pues tenemos que iterar sobre v. Tendremos que hacer for auto it es igual a v.begin, que it sea distinto de v.end y más it. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Pues tenemos que añadirlo en todas. Tendremos que hacer un todas.pushback del contenido de it. Y de esta forma vamos a ir rellenando todas las palabras que tiene v, las vamos a ir pasando al vector de todas. Lo único que nos queda realmente es la ordenación, hacer un sort de todas. Hacer sort todas.begin, todas.end. Y de esta forma vamos a tener todas las palabras ordenadas. Aquí se hace la ordenación. Para poder hacer el sort necesitamos incluir el algorithm.add. El algorithm. Include algorithm. Ahora podemos ejecutarlo. Y podemos ir poniendo palabras. Hola caracola, ¿cómo va todo? Muy bien, amigo. Por aquí genial. Adiós. Escribo una línea en blanco y a continuación me va a mostrar la ordenación. Fijaos que cuando yo pongo a la caracola, lo primero que hace es obtener un vector de strings de 2 elementos. Y esos 2 elementos los va a añadir al vector todas. Lee la siguiente línea y obtendrá un vector de 3 elementos. Y mediante esta iteración de aquí, lo que va a hacer va a ser ir añadiendo cada una de ellas al vector todas. Lo mismo hará con muy bien amigo, lo hará por aquí genial, lo hará con adiós, y cuando ponga la línea vacía ya saldrá del bucle, realizará la ordenación y finalmente la visualización. Como podemos ver, está ordenado alfabéticamente. Adiós amigo, aquí bien, caracola, como genial, hola, muy por todo va. En este vídeo hemos visto lo siguiente, hemos marcado los objetivos del tema 8, que nos queda pendiente ver la clase map. Hemos descrito qué era la librería STL, recordemos que eran contenedores, iteradores y algoritmos. Como contenedor, hemos visto diversos contenedores, simplemente los hemos nombrado, y hemos visto cómo trabaja la clase vector. Hemos visto ejemplos sencillos de la clase vector de enteros, de la clase vector de strings. Luego hemos hablado de algoritmos, y de los algoritmos hemos visto simplemente 4 opciones. Hemos visto el reverse, el sort, el equal y el transform. Y finalmente hemos visto 3 ejemplos de cómo aplicar las clases de contenedores, las clases de STL, a resolver problemas.